Muy buenas hermanos y amigos, como siempre contentos de poder compartir una vez más en este su espacio Fe y Razón, que es un espacio que dedicamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocando temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos principalmente en la palabra de Dios, la palabra que nos muestra ese mensaje que nos indica la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario, y que a través de su misericordia, su gracia, dándonos el don de la fe, pues nosotros somos salvos por Él. Y hoy compartiendo, como siempre, como todos los jueves, con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, quien nos trae temas interesantes, temas que son de reflexión bíblica para el pueblo de Dios, y presentando la segunda parte de la confesión positiva. Así que pasamos a nuestro hermano, el licenciado Julián Musa. Bienvenido, hermano, y Dios te bendiga. Amén, Carlos. Dios te bendiga a ti también y saludos a cada uno de ustedes que están ahí sintonizando el programa Fe y Razón por los diferentes medios. Y muy contento, Carlos, de que podamos compartir y ya concluir lo que ha sido este tema que iniciamos. Que de hecho, si usted no ha visto la primera parte, puede buscar ahí en el canal de Fe y Razón 34 en el canal de YouTube, y ahí está la primera parte de este tema de la confesión positiva, que consideramos que es interesante que sea abordado por las implicaciones que está teniendo este tipo de enseñanza que definitivamente no encuentra ningún aval en la palabra de Dios. La confesión positiva es una herejía de estos tiempos y está lamentablemente se ha infiltrado en muchas iglesias evangélicas ya desde hace más de una década. Y es como si los que hablan, los que presentan esto de la confesión positiva, claro, no se conoce con ese término dentro el pueblo cristiano, no se conoce de esa manera, sino que supuestamente eso es hablar de fe. Supuestamente eso es fe, o sea, forma parte de lo que es la fe. Y este tipo de herejía es muy seductora, pero no tiene ninguna base bíblica, o sea, no hay un aval que la sostenga, y consiste en darle una importancia sobrenatural a lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios. O sea, la confesión positiva, a manera de definición, si pudiéramos dar una definición, podemos decir que es la práctica de decir en voz alta lo que se desea que pase, con la esperanza y la seguridad de que Dios lo hará realidad. Y es muy popular entre aquellos que le dan una preeminencia a las cosas materiales, y aquellos que dentro de su sistema de creencia han abrazado lo que se conoce muy popularmente como el llamado evangelio de la prosperidad. Esto de la confesión positiva, Carlos y ustedes que están ahí, ellos afirman que las palabras tienen poder espiritual, y que si decimos en voz alta las palabras correctas, con la fe correcta, podemos obtener riquezas, salud, atar a Satanás y lograr cualquier cosa que nosotros queramos. Lo más peligroso es la creencia de que las palabras tienen una especie de poder mágico espiritual. Hay todo un misticismo donde podemos ver que supuestamente con las palabras se puede conseguir lo que se quiere. Decíamos también en el programa anterior que bíblicamente lo que se debe confesar, y en este programa no voy a abundar en eso, si ustedes quieren tener un mayor conocimiento, vaya al programa que hicimos. Se debe confesar dos cosas. Se debe de confesar el señorío de Jesucristo
y eso involucra su obra redentora y los pecados. Esas son dos cosas que debemos de confesar. Confesar el señorío de Cristo y su obra y confesar los pecados. Y ya hoy, Carlos, entrando en materia de lo que nos toca hablar, es bueno que nosotros tengamos pendiente que esta pseudo, o sea, esta falsa doctrina presentada por sus defensores como un gran hallazgo de personas que, digamos, han recibido cierta iluminación de la palabra, y esto ha venido como una nueva revelación, como algo que estaba en la Biblia, pero como que mucho en tiempos atrás no se había visto tan claramente, y ellos han recibido pues una especie de revelación especial y lo han traído en escena. Pero eso no es conforme a la realidad. O sea, eso puede sonar muy pomposo, muy wow, muy llamativo, muy impactante, pero no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. Esta práctica no se obtiene de verdades bíblicas, no se obtiene del conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino de un concepto de la nueva era, que la nueva era, valga recordar, que no es una secta religiosa en sí, aunque involucra aspectos sectarios de religiones que son falsas, pero es una filosofía que permea la cultura, permea todo lo que es la manera de pensar del hombre postmoderno, e involucra una serie de argumentaciones que tienen que ver con sectas orientales y todo esto. Y este concepto en la nueva era es llamado la ley de atracción. Esto es la ley de atracción. O sea que lo que yo pronuncio con mis palabras, eso yo lo recibo para atrás. Si yo pronuncio palabras negativas, yo voy a recibir cosas negativas. Si yo pronuncio palabras positivas, yo voy a recibir todo eso que yo pronuncio. O sea, claro, y un paréntesis aquí, no estamos hablando de que el creyente debe de estar hablando cosas negativas, pero sí ciertamente hay cosas que son negativas donde uno que no quisiera que fueran así, pero uno entiende y acepta esa realidad, y eso no quiere dejar dicho que tu condición por estar así es porque tú has aceptado esa realidad negativa que te ha venido. Que de eso vamos a hablar más adelante, que yo creo que un punto importante aquí hoy es ver la diferencia entre lo que es la fe y la soberanía de Dios versus lo que es confesión positiva. Pero la confesión positiva, Carlos, y antes ya de darte, ¿verdad? Si tienes algún comentario o algo antes de seguir desarrollando, solamente decir en esta parte que cuando yo hablo de la ley de atracción como cosas positivas para el individuo, o sea, yo quiero ese carro último modelo. Bueno, la ley de atracción te dice que si tú lo dices, pues eso tú lo vas a tener. En ese sentido, que si tú dices, bueno, yo tengo esta enfermedad, no, tú tienes que decir, según este criterio, tú tienes que decir, aún tú tengas esa enfermedad, tú tienes que decir, yo no tengo esta enfermedad. Pero fulano, pero tú tienes esta enfermedad, mira los papeles médicos. No, 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 no. Yo no tengo esa enfermedad. Y eso va a hacer que la enfermedad se te vaya. Es en ese matiz que viene todo esto. Entonces, esto está vinculado a sectas como el hinduismo, donde, por ejemplo, uno de los fundamentos del hinduismo, o digamos, una de las líneas hinduistas es el panteísmo, donde todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios, y por ende el ser humano es Dios y tiene poder. Entonces, esta, esta forma de darle ese valor al hombre, el valor mágico de las palabras, proviene de creencias esotéricas, orientales, más cercanas a brujos y chamanes que a ideales bíblicos. Entonces, tenemos que tener muy claro esta primera parte. Carlos Veloz.
Julián, al principio tú mencionaste que lo que tenemos que confesar es al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y también confesar los pecados. Sería bueno que tú aclares de que confesamos los pecados, pero directamente a Dios, o en ese primer, o sea, en esa parte, y también que la palabra de Dios dice que nosotros como hermanos podemos confesarnos nuestros pecados, no de una manera exclusivista, sino buscando algún tipo de reflexión o también recibir una oración de un hermano de manera, o sea, nosotros como comunidad cristiana, porque se puede confundir de que nosotros tenemos que ir específicamente a una persona a confesarle nuestros pecados y que esa persona tenga el poder de perdonárnoslos, como tú sabes que hay denominaciones religiosas que entienden que los pecados se tienen que confesar ante un ser humano, como que es el ser humano que va a canalizar todo. Yo quiero que tú expliques un poquito eso antes de pasar a la primera pausa. Sí, es muy bueno. En el primer programa eso está muy desarrollado, pero solo para decir en este programa de que cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta de que debemos de confesar el señorío de Cristo y su obra redentora. Por ejemplo, un texto muy claro en ese sentido es Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, Jesús dijo también en Mateo 10:32, todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. O sea, confesar a Cristo es yo reconocer y hablar de Él, hablar de lo que Él ha hecho. Cuando yo predico el Evangelio, yo estoy confesando el señorío de Cristo, yo estoy hablando de ese Jesús que nos salvó. Yo tengo que confesarlo, decirle, cuando yo digo Jesús es mi Señor, Jesús es mi amo, yo vivo para Cristo, yo sirvo a Cristo, yo estoy confesando el nombre y el señorío de Cristo. Y eso la Biblia nos manda a confesar. En el tema de los pecados, rápidamente, la Biblia nos habla de nosotros confesar nuestros pecados. Dice, por ejemplo, un texto que pudiéramos ver de la confesión de pecado es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero confesárselo a Dios directamente. O sea, yo, por ejemplo, todo pecado, Carlos, y ustedes que están mirando, siempre va a ser contra Dios. Siempre va a ser contra Dios. O sea, aunque se ejecuta contra el ser humano, pero es contra Dios. Si yo, digamos, maltrato de palabras, te maltrato, Carlos, de palabra a ti, primero yo le estoy fallando al Señor. Entonces, yo tengo que pedirle perdón al Señor y pedirte perdón a ti, pero no tengo que ir donde nadie porque Dios está vivo y yo puedo acercarme a Él, perdón, en plena confianza, como dice la palabra. Así es, Julián. Bueno, vamos a pasar a la primera pausa. Vamos a continuar analizando este tema de la confesión positiva, porque verdaderamente esto no viene de la Biblia. O sea, al nivel que lo presentan, ¿verdad? Como una doctrina, como una aclamación, tú lo apuntaste muy bien, viene de otro tipo de ideologías, incluso hasta religiosas. Así que vamos a continuar con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, aquí en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro querido hermano, el licenciado Julián Musa. Como siempre, como todos los jueves, trayéndonos temas de reflexión bíblica,
Hoy estamos analizando y atacando lo que se llama la confesión positiva en su segunda parte. Ya Julián explicó en una primera parte bastante sobre esto y bueno, pues él está desarrollando las partes que faltan. Julián, continúa, querido hermano. Sí, gracias, Carlos. Y mira, esto de la confesión positiva, aunque tú no vas a encontrar, ni tú, ni yo, ni nadie va a encontrar eh, algo parecido en la Biblia, porque es que tenemos que estar claros, esto viene más de que de supuestas revelaciones y sacando de contexto textos, que eso es problemático. Pero eso acaricia la carne, tú sabes, eso acaricia la carne, eso alimenta el ego, eso de nos convence de que somos los mejores y de que nada puede pararnos, o sea, eh, porque se supone que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como Dios es, somos hijos del poderoso, entonces nosotros tenemos cierto poder. Entonces, mira, Carlos, eso es tan terrible. Después yo quiero que analicemos un tema, te lo estoy diciendo, mira, tú ni lo sabías, yo te lo estoy diciendo ahora, porque así es que somos en fe y razón, que, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema interesante. Hay quienes piensan, Carlos, y quienes dicen que nosotros, y la idea mía no es abundar en este tema, sino simplemente traerlo ahí para que tú veas hasta dónde llegamos, que yo creo que eso vamos a tener que hablar. Que nosotros somos dioses, que la Biblia dice que nosotros somos dioses. Ah, yo he escuchado eso, sí. Yo he escuchado Pero esa eso no es declaración. solamente, eso han sido mucha gente que han hablado de eso. Eso no es de ahora que se mueve eso. La primera vez que yo escuché eso, la primera vez que yo escuché algo como eso, fue como al principio del año 2000, cuando yo escuché eso en una prédica de una persona, por primera vez. Y eso es una herejía que va muy de la mano con esto de la confesión positiva. Aunque quizás muchos de los que creen en que tienen esta línea de la confesión positiva, quizás no lo van a decir tan tajantemente como otros. Eh, por ejemplo, como llegó a decir Cash Luna, el llamado apóstol Cash Luna, que llegó a decir que nosotros somos Jehová Juniors. Él dijo que somos Jehová Juniors. O sea, porque somos hijos de Dios y somos Jehová Juniors. O sea, con la misma línea de que somos dioses. Entonces, ese tipo de mentalidad es lo que se oculta detrás de la confesión positiva. Al contrario, la cruz de Cristo, el negarse a nosotros mismos, el ver nuestra justicia como trapo de inmundicia, el ser barro en las manos del alfarero, esas son cosas que no se le da tanta importancia en ese tipo de teología que tienen ese tipo de personas, porque nadie quiere ser un perdedor y eso es lo que el mundo te vende. O sea, el mundo te vende, nosotros los cristianos tenemos que entender, y es aquí nuestro gran conflicto, y esto lo voy a decir con todo respeto y deseando que puedan entender eso, que muchas veces tenemos con personas que profesan la religión católico romana, por ejemplo. O también quienes se hacen llamar cristianos evangélicos, pero creen en este tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos que entender que a nosotros se nos ha dado la palabra, la Biblia, cualquier cosa. Nosotros no nos dejamos llevar, o sea, lo que permea nuestra vida no puede ser el sistema. En el sistema de hoy, Carlos, el que se humilla es un fracasado, pero en la palabra de Dios el que se humilla es enaltecido. En el mundo de hoy, el que es avasallador y le pasa por encima a todo el mundo es aplaudido. En la Biblia, el que hace ese tipo de cosas es humillado. ¿A qué yo me refiero? El concepto de perdedor no puede ser el mismo que en el mundo se tiene. El concepto de perdedor a la luz de la Biblia, el perdedor es aquel que rechaza al Dios que ha venido y vino en la forma de su hijo para salvarle y para convertirse en el amo y dueño de su vida. El perdedor es aquel
que tienen poco la palabra de Dios. El perdedor es aquel que tiene poco al Señor, que aborrece a Dios. Ese es el perdedor. En el mundo el perdedor somos nosotros. Entonces, cuando tú te fijas, todas las herejías, porque vienen de la misma fuente, son doctrinas de demonios. Entonces, es el mismo mensaje del mundo y está, digamos, como camuflajeado con aspectos de la fe cristiana. Entonces, ¿dónde yo me doy cuenta que las cosas son diferentes? Cuando vamos a la palabra de Dios. No sé, Carlos, si tienes algún comentario, hermano. Bueno, tú dijiste cosas bien importantes, Julián. Mira, lo que agrada al mundo difícilmente va de la mano de lo que agrada a Dios. O sea, es como que hay un termómetro o un detector, vamos a usar ese término, hay un detector como muy fácil de uno poder visualizar, también viendo lo que dice la Sagrada Escritura, porque los que aman al mundo son enemigos de Dios, dice la Biblia. Entonces, si el mundo abraza algo que lo pone como como tan factible, pero el mundo se complace, el mundo se agrada, tú tienes que decir, espérate, que hay algo que no me cuadra. Porque el mundo está abrazando esto como muy fácil, los medios lo abrazan como muy fácil, la gente lo ve como muy bonito, como muy abierto. Pero la Biblia me dice todo lo contrario, es decir, quien está más apegado a la palabra es más perseguido, es más aborrecido. Es como el dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente, pero sin embargo, el que es cortés se ve como una debilidad. Cuando un cristiano es cortés, cuando un cristiano predica el evangelio, cuando un cristiano predica que Cristo tiene un mensaje de amor, porque está advirtiendo sobre una condenación que pesa, que es una condenación terrible. Entonces te ven, cuando el mundo te ve a ti, no, ese mensaje no me gusta. Es un mensaje bíblico como que no me cuadra a mí, a los deseos del mundo, y a mí el mundo de este lado me está abrazando más. Entonces yo me voy por este lado. Ok, la confesión positiva, yo declaro, yo decreto, yo soy un Dios junior, el mundo lo ve bonito porque me pone a mí al nivel de Dios. Ahí tú dices, espérate, no son de Dios, porque el amor hacia el mundo o el mundo en sí mismo es enemigo de Dios. Entonces tú dijiste algo muy importante, Julián, eso me llamó la atención, porque es cierto, mira, todo sistema, sea religioso, social, político, etcétera, que esté muy bailando ese baile de bolero muy pegadito con el mundo, no pertenece a las Sagradas Escrituras, porque es que las Sagradas Escrituras te lo dice bastante claro. Es un detector muy obvio, Julián. Adelante. Claro. Y algo que quiero resaltar aquí, sobre todo para aquellos que quizás no tienen mucho conocimiento de la palabra, que cuando nos referimos al mundo, nos estamos refiriendo al sistema, el sistema que ha sido establecido por los seres humanos, donde Dios y su palabra no se toma en cuenta y donde, al contrario, lo que hay es una confrontación con esas verdades que Dios ha revelado y que ese sistema se ve reflejado a través de los valores que se establecen en la sociedad, lo que se llama valor en la sociedad, a través de lo que fundamenta las culturas de hoy día y a través de lo que es considerado como bueno y malo en la sociedad. O sea, a eso nos referimos cuando hablamos del mundo. Es el sistema donde, digamos, el sistema que los seres humanos han aprobado, que es totalmente contrario e irrespeta aquello que es establecido por la palabra de Dios. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos del mundo. Y que, bíblicamente hablando, Jesús dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Y eso es muy evidente. Si usted me dice, si usted piensa que por lo que yo acabo de decir, yo soy un exagerado, solamente vea al mundo como está. Solo vea cómo la gente se desenvuelve, cómo las noticias presentan la realidad de lo que es la vida de los seres humanos. Lo que hay en el corazón del hombre es muy claro y es reflejado a través de lo que los medios de comunicación presentan. Y de eso pudiéramos hablar muchísimo, pero la idea en ese sentido es que usted tenga claro
de que hay dos sistemas. El sistema de Dios basado en su palabra y que tiene como fundamento la persona, la obra, las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que están en el libro que se llama la Biblia. Y el otro es el sistema que está basado en lo que la Biblia le llama los deseos de los pensamientos y los deseos de la carne del ser humano, que tienen como fundamento a Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, si eso le choca, solamente analice de manera objetiva cómo el mundo se está desenvolviendo y usted se va a dar cuenta que hay un gran problema en el mundo, y ese problema no son las aves que lo crean, no son los peces, ni los perros de la calle, no, son los seres humanos que lo crean, porque su corazón reina el pecado. Entonces, Carlos, no sé si vamos a la otra pausa. Sí, claro, claro. Vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián, pero vamos a seguir esa misma línea. Tú develando cómo esta, si se puede llamar doctrina, ¿verdad, Julián? O sea, confesión positiva es como una doctrina. O sea, que se enseña. Sí, es como... O sea, se es como enseña, una... ¿verdad? Sí, claro, pero no se enseña como confesión positiva como tal. No Tú ves. como tal, no con ese término así tan abierto, pero sí te ponen a declarar, a decretar que Dios tiene que cumplirte conforme a ese mandato que tú haces, para, o sea, bueno, por medio de fe y todas esas cosas. Cuando volvamos de esta siguiente pausa, bueno, pues continuamos con nuestro hermano licenciado Julián Musa, la segunda parte de Confesión Positiva. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con el licenciado Julián Musa la segunda parte de la confesión positiva, el tema la confesión positiva. ¿Es esto bíblico? Y bueno, pues Julián, también para que recuerdes tus redes sociales, por favor, como siempre, porque ahí tú tienes muy buenos materiales para los hermanos. Adelante. Gracias, Carlos. Sí, estamos con nuestro canal de YouTube, que se llama así mismo Julián Musa. Semanalmente publicamos algo, algún contenido con la finalidad de edificar, de orientar, bajo un tema, pero basado siempre en la palabra de Dios, un tema que sea de interés para todos. Esa es la idea. También estamos en Twitter, me puede ubicar ahí en @pjulianmusa. Estamos a sus órdenes para cualquier comentario, lo que usted desee compartir. Y le invito a que también visite radioeternidad.com, que es una emisora bíblica, cristocéntrica, donde se tratan muchos temas, pero basado en la palabra de nuestro amado Señor. Esa emisora está ahí para que usted pueda entrar y pueda ser edificado. Carlos, te digo de antemano que vamos a tener que tener una tercera parte de este tema, para que ustedes lo sepan, lo que están ahí, donde vamos a estar mirando algunos aspectos muy importantes sobre la parte que tiene que ver con la soberanía de Dios, la verdadera fe y ese tipo de cosas que contrarresta la confesión positiva, porque nosotros no queremos, digamos, queremos ser lo más detallista posible con cada aspecto que estamos hablando aquí,
y no darle rápido así, de manera que se queden cosas. No, Carlos, o sea, eso es digamos que es algo que forma parte de Fe y Razón, Carlos. Claro, porque no está, o sea, es que los temas no son tan simples, o sea, hay mucho, de los mismos temas salen otras cosas que van creando otros temas, porque es que todas las cosas que son contrarias a la palabra de Dios, a la sana doctrina, pues, pues se conectan, van como de la mano. Entonces, para mí me resulta interesante, ¿no? Que podamos continuar profundizando y también descubriendo temas, que vayamos viendo, por ejemplo, eso que tú dijiste, que hay sectas que dicen, bueno, ustedes son dioses, o Jehová Junior, o cosas así, porque eso hay que profundizarlo, porque yo he escuchado predicaciones de ese tipo, Julián, esa es la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, continúa Entonces, ahí con lo que tienes, Julián. sí, miren, señores, la confesión positiva anima a desconocer cualquier cosa que no nos agrade o o que nos duela. O sea, mira, y te voy a decir algo, Carlos. A mí me pasó en una ocasión algo vinculado, o sea, estaba conversando con unas personas y que son de esa línea de la confesión positiva. Y yo estaba hablando, no recuerdo el contexto por el cual estábamos hablando de eso fue hace un buen tiempo. Y yo le comentaba, bueno, comentaba de que quería, ¿verdad? De que iba a comprar un vehículo y eso, y hablando conforme a mis capacidades económicas. Entonces esa persona me dijo, no, pero eh, algo más, hermano, o sea, decláralo, créalo, recíbalo, que si yo qué. O sea, como un vehículo que yo no podía, porque yo no llegaba hasta ahí, ni tampoco me interesaba, porque no me gusta en el plano personal. Y eso es algo que mi esposa y yo tenemos. Somos alérgicos a las deudas y tratamos con la ayuda del Señor, tratar lo más que podamos, aunque a veces hay que entrar en ciertas deudas y demás, eso es normal, pero que sean manejables. Pero tratamos con la ayuda del Señor de tratar de resolver con aquellas cosas que podemos tener. Entonces, porque mucha gente, por ejemplo, se meten en comprar vehículos carísimos a un financiamiento y años pagándolo. O sea, una cosa increíble. Entonces, era un vehículo que la única forma de yo entrar en eso era haciendo eso que te acabo de decir. Pero esta persona me decía, no, desconfiesa lo que si yo qué, que somos hijos de... No, 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 no. O sea, y al final yo, claro está, yo compré lo que yo podía. Entonces, en ese sentido, lo que te quiero dejar dicho es que ese tipo de mentalidad está en la confesión positiva, o sea, de que decláralo. Hay quienes también agarran y mal utilizan textos. Por ejemplo, la Biblia le hablaba al pueblo de Israel, el Señor le dijo, hablando de las tierras de Canaán, le decía que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, pero le especifica cuáles tierras iban a ser del pueblo. Había una razón para eso. Y ese texto es de ahí, o sea, eso es exclusivo para esa situación. Pero Entonces hay Julián, personas... discúlpame, eso sí me llama la atención, Julián, con todo respeto, ¿verdad? A la persona que piense de esa manera. Lo que nosotros queremos es que ellos tengan un discernimiento bien apegado a las escrituras, que estudien la historia, cómo se fueron desarrollando las cosas. O sea, que si a mí me dicen en una de estas confesiones y me utilizan ese texto, todo lo que pise la planta de vuestros pies será tuyo. Si yo voy a un dealer y piso ese dealer, todos los vehículos que están ahí son míos, porque yo utilizo ese texto. Bueno, según esta gente, aunque cause risa, lo que te dicen es, tú quieres esa casa, ve, písala, Pero declárala. si yo quiero el banco y todo el dinero que hay ahí, yo voy, entro al banco, lo piso y digo, ok, llegó su nuevo jefe, el dinero que está ahí es mío. No, que no le veo sentido bíblico, así una interpretación así, como que la gente tiene que darse cuenta por sí mismo. Ese es el gran problema, o sea, de cuando hay una manipulación religiosa detrás de esas cosas, Carlos.
porque se llega a un grado de irracionalidad. Y si hay algo que nosotros hemos establecido aquí, es que la fe cristiana es una fe razonable, porque aún aquellos aspectos que la razón no entiende, lo entiende por la revelación de la palabra de Dios. Entonces, ese asunto de la confesión positiva, eso que tú acabas de decir, es por ahí que va el asunto, no es otra cosa. Por ejemplo, este texto, y vamos a buscarlo, porque yo creo que es importante, que está en Deuteronomio, capítulo 11. Este ha sido un texto sumamente mal usado en ese sentido, que dice, el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, como hablándole de obediencias y recompensas, en ese contexto, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, vuestras fronteras serán, le dice el lugar, o sea, le dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, nadie os podrá hacer frente, el Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestros pies. Y después le hable aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. La maldición si no escucháis los mandamientos de vuestro Señor, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir otros dioses que no habéis conocido. O sea, ese texto tú no me lo, nadie lo puede, o sea, ¿cómo decir? Eso es una eisegesis, hacer una pésima interpretación de la palabra, traer eso. Y con eso, Carlos, gente han pisado carro, gente han pisado casa, gente, o sea, un sinnúmero de cosas totalmente fuera de la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué otro texto también mal usan esa gente de la confesión positiva? El tema de las 7 vueltas de Jericó. De las 7 vueltas. 7 vueltas de Jericó. Pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Sí, hermano, sí. Que eso lo vemos, por ejemplo, en Josué capítulo 6, donde el Señor les habló a ellos para la toma de Jericó, que fue algo muy específico al pueblo, y le habló de que cuando le habló de esto, de cuando dieron al último día, dieron 7 vueltas y tocaron la trompeta, el Señor entregó, los muros fueron derribados, una obra sobrenatural de parte del Señor. Y hay gente que ha cogido eso para decir, tú ves ese solar, dale, vamos a darle 7 vueltas. No me digas eso, Julián, no. Bueno, te lo puedo decir, hermano, así como tú lo oyes. O sea, yo no estoy exagerando. Eso o sea, es así. Con 7 vueltas que yo le dé, vamos a decir, como hizo el peregrino que cargó una cruz para que se fuera el coronavirus, ahora con 7 vueltas se ve el virus de República Dominicana, el COVID-19, con 7 vueltas. Yo lo declaro, yo lo decreto y con 7 vueltas también. No, lo de las 7 vueltas yo lo he visto más en aspecto para adquirir un solar que es sumamente caro. No, las 7 vueltas son, es como decir algo, es como una obra más reducida del poder de Dios. O sea, 7 vueltas es para un solar. Pisar no, para un banco, solar, por ejemplo, en una ocasión hubo un grupo que le dieron 7 vueltas al Palacio Nacional, que eso fue una burla. Eso viene de ahí, eso vino de ahí. Claro que sí. De la confesión positiva. Eso está vinculado con la confesión positiva, porque es que si tú haces eso, Dios va a hacer aquello, ¿entiendes? Entonces eso está vinculado. Pero yo pensé, yo escuché eso, Julián, yo pensé que era como un acto simbólico, como una protesta simbólica de personas que son creyentes, pero sí, o sea, 7 vueltas para que se cumpla por medio de esa forma de pensar, confesión positiva. O sea, es que no me cabe a mí bíblicamente. O sea, 7 vueltas con la finalidad de que Dios tome el control del palacio y que si yo cuánto, o sea, como que si yo hago eso, Dios lo va a hacer así. O sea, ese es el argumento que está detrás de la confesión positiva, es lo mismo. ¿Tú ves? O sea, aunque esas son gente que no te van a hablar, vuelvo y repito, no van a hablar de confesión positiva, pero eso fue un acto de ridiculez, porque eso ni siquiera en la palabra de Dios está. ¿Tú ves? Entonces, no sé si vamos a la otra pausa, Carlos. Sí, vamos a pasar a la última pausa para que tú, entonces, es como tú dices, tenemos que ampliar un poquito más
porque de un tema salen otros temas que se van corrigiendo porque, como te digo, todo va de la mano en el engaño del enemigo de la palabra de Dios, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, que todos sabemos que es el adversario, ¿no? Satanás. Todo eso son maquinaciones que vienen fruto de ir en contra de la palabra de Dios. Cuando volvamos después de esta pausa, pues continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema, la confesión positiva, en la segunda parte. Nuestro hermano, el licenciado Julián Moza. Julián, adelante. Tú me has dicho cosas que me han dejado a mí impactado. Sí, sí, hermano, eso es por una falta de entendimiento de la palabra. Y yo digo esto para que quiero hacer un paréntesis aquí. Yo lo hago esto con respeto, aunque la verdad es que son cosas que quizás la intención de mucha gente es buena, pero lamentablemente cuando no tiene un aval en la Biblia, al final lo que la persona va a terminar haciendo cosas que son, que hacen que ante la sociedad el evangelio sea criticado, el evangelio sea tirado por el piso, sea visto como lo que realmente es, como un acto de ridiculez. Y eso me refiero a eso de esas 7 vueltas que le dieron en aquel momento. Y hay mucha gente que lo hace porque el problema aquí, ¿tú sabes a quién es que yo le echo más la culpa de todo esto? A los pastores, a los que enseñan eso. Porque los feligreses, hasta que tú no llegas a un estado de madurez, hay cosas que tú las creas así. Eso es, por ejemplo, como nosotros que tenemos hijos pequeños. Los hijos de uno, hay niños que creen que Santa Claus existe. Yo creía eso, que los reyes existían, pero cuando yo me di cuenta que no era verdad, porque mi padre, eso es tradición, ¿no? Que Santa Claus, que los reyes, y uno lo cree, ay, sí, y uno discute con los amiguitos, no, que sí existe, que yo qué, ay. Pero cuando tú vas madurando, tú dices, espérate, papá y mamá me dicen esto, pero esto no es verdad, esto es mentira, ¿cómo va a ser? Porque uno va sacando su propio criterio. Entonces, eso mismo pasa espiritualmente. Hay un proceso de inmadurez espiritual que es, todos pasamos por ahí cuando nos convertimos, aunque hay personas que lamentablemente no salen de ahí, pero es por una falta de valoración de la palabra, una falta de tener una entrega sincera al Señor, porque se supone que mi niño que es chiquito, con la ayuda del Señor, va a ir creciendo y se va a convertir en un hombre. O sea, así mismo la vida espiritual, uno no puede permanecer todo el tiempo como un niño. O sea, cuando el mismo apóstol Pablo dijo que cuando él era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando fue grande dejó lo de niño, haciendo una alusión a la madurez espiritual. Entonces, hay personas que con corazón sincero y con devoción creen estas cosas, Carlos, pero es porque han sido mal enseñados. Y es hasta que ellos crecen que dicen, espérate, mi pastor lo que está diciendo una cosa fuera de la Biblia. Este hombre está mal. Entonces, mi punto aquí son los que predican eso. Esos son los venenosos. Porque nosotros somos llamados a predicar lo que se conforma a la palabra de Dios, no
a inventos porque fulano de tal, el apóstol fulano, ahora lo predica, yo voy a predicar eso porque él lo predica. O sea, ese tipo de mentalidad de predicar o enseñar porque yo oigo a otro que dice algo o porque lo leí en un libro y le doy más importancia a eso que a la Biblia, eso es problemático. Y eso genera todas las herejías que nosotros vemos. Entonces, en este último segmento quiero enfocar en algunos aspectos ya para dejar, porque la semana que viene el enfoque que vamos a tener, Carlos, es hablar de lo que es contrario a la confesión positiva, que es la fe y la soberanía de Dios. Esas dos cosas es lo que vamos a enfocarnos la semana que viene. Pero hoy quiero terminar en este último segmento diciendo lo siguiente. La confesión positiva anima a desconocer cualquier cosa que nos agrade, que nos duela. Si estoy en la ruina, no debo decirlo porque mi Dios es el dueño de las riquezas. Si estoy enfermo, tampoco debo decirlo porque por su llaga fuimos nosotros curados. En cambio, yo solo debo de pronunciar lo que quiero en mi corazón. Y solo porque lo diga, se va a cumplir. Tan simple como eso. Así y todo. Tampoco, o sea, tampoco debo suplicar o pedir por favor, únicamente ordenar. O sea, eso que se haga tu voluntad, esa palabra no entra dentro de la confesión positiva. Y las huestes angelicales van a poner todo en movimiento para que mi palabra se cumpla. Y un texto que mal usan también, y ya con esto quiero, para que entremos, ¿verdad?, en cualquier inquietud o cualquier comentario que tú tengas, Carlos. Por ejemplo, el texto de Job 3:25, que dice que Job dijo, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Desde una perspectiva, de una visión de confesión positiva, lo que dicen es, bueno, tú ves, mira, a Job le vino, él tenía temor de eso, él hablaba de eso, él pensaba en eso y le vino eso. No, lo que Job está diciendo aquí no es, no es algo de causa y efecto. Job lo que está diciendo es, lo que yo temí me sobrevino, una afirmación, una simple afirmación que no tiene nada que ver con causa y efecto. De hecho, yo te voy a decir algo, hermano. A veces, en muchas ocasiones, para Dios pulir nuestra fe, tiene que trabajar temores que nosotros tenemos. O sea, cosas que todavía yo en el Evangelio le tengo miedo. Dios viene y dice, te voy a pasar por eso. ¿Pero para qué? Para que crezcas, porque el temor te tiene frenado. No puedes crecer con ese miedo. Y eso pasa, hermano. O sea, aquello que en mi vida cristiana yo todavía le pueda tener miedo, Dios viene y permite para que nosotros veamos que Él es el grande y nosotros somos los chiquitos. Y eso, yo he vivido ese tipo de experiencia en mi vida, de cosas que aún en el Evangelio uno ha tenido temor. Temores y quizá para la... No me gusta hablar mucho de cosas de uno, tú sabes, pero brevemente, yo hubo una etapa en mi vida, porque por el ministerio llegaba tarde a mi casa, yo no me había casado cuando eso, y la delincuencia estaba muy fuerte, atraco, robo, y yo tenía cierto temor, y Dios permitió que yo me viera al frente de un casi atraco. A mí me intentaron atracar, y no me atracaron porque Dios obró. Y cuando esa persona yo le dije que yo era un cristiano, ellos me dejaron. Es un testimonio que, o sea, yo hice la historia que es larga, la hice bien corta. ¿Y qué el Señor me enseñó con eso? Óyeme, no tenga miedo, yo estoy contigo. O sea, y eso me fortaleció mucho mi fe. Entonces, Carlos, no sé si hay algunos comentarios, ¿verdad? O alguna pregunta que tú tengas ya en estos minutos finales. Es así, Julián, lo que tú has dicho. El Señor nos pasa por situaciones que nosotros tenemos que enfrentar para crecer como cristianos. Y cada cristiano, desde el pastor que tiene muchos años sirviéndole al Señor, hasta el más pequeño, vamos a decir, en el sentido del conocimiento de la palabra, un miembro que está recibiendo, ¿no?, las enseñanzas, las doctrinas, pasan por la prueba que el Señor pone para fortalecernos, para hacernos mejores en el camino del Señor. O sea, nadie puede decir que no, que el Señor no le ha tomado en cuenta, por amor, obviamente, para forjar nuestro carácter. Y nosotros vivimos eso, así como tú dices, Julián. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta ya en estos últimos minutos que nos quedan.
para poner el dedo en la llaga, como dice el dicho. Si las personas ya reconociendo que pueden hacer algo para agradar a Dios y entendiendo que es poniendo al Señor en primer lugar y también reconociendo que es a través de su voluntad, es decir, que sea el Señor en su voluntad que obre, ¿puede alguien decir con fe que va a hacer algo dedicándolo a Dios? Es decir, ese ejemplo que tú pusiste de darle 7 vueltas, de ayunar, de decir, Señor, yo voy a dejar esto para que sometiéndome a esto conforme a tu voluntad, tú me ayudes a crecer o cumplas algo que yo espero que se haga, Señor, pero dándotelo a ti y que seas tú que tome esa determinación, Señor, en mi vida. Esto sí pudiera ser, Julián, porque vamos a decir, todas las personas que han pasado por esto y entienden lo que estamos llevando en este programa, lo puedan cambiar de la manera que yo entiendo que puede ser bíblica, es decir, dándole la autonomía al Señor y la voluntad al Señor. Si lo ven desde esa perspectiva, Julián, ¿esto es posible? O sea, ¿esto es bíblico? Mira, hay personas que con muy buen deseo, pero quizá con una falta de entendimiento y esto que tú preguntas, digamos que puede ser una antesala a lo que vamos a tratar la semana que viene. Y una de las cosas que debemos entender como creyentes es una de las cualidades de Dios, que es su soberanía. Entonces, muchas personas, quizás con un muy buen deseo, con un muy buen corazón, puede pasar, yo no digo que no, piensan que diciéndole a Dios que si hacen tal cosa, Señor, yo voy a hacer tal cosa para que tú me des tal cosa. Pero no, es que con Dios no funciona así. O sea, con Dios no funciona así. O sea, y es algo que tú mismo también en otras ocasiones has mencionado mucho y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, de que ya nosotros tenemos lo más valioso, que es la salvación. Nosotros tenemos lo más grande, que es el que Cristo vive en nuestro corazón y ya somos salvos. O sea, todo lo otro que venga ya es una gracia de Dios. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el texto de Mateo 6:33 que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. O sea, con Dios no se puede hacer eso. Señor, yo voy a ser obediente contigo. Yo voy a dejar de este pecado. Lo voy a dejar para que tú hagas tal cosa. No, no, no. Nosotros obedecemos a Dios por agradecimiento, por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Y ya que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera. Y siempre lo que Él vaya a hacer es lo mejor para nosotros, aunque en algún momento no lo veamos de esa manera. Así es, Julián. Bueno, una respuesta muy sólida bíblicamente, o sea, muy centrada, ¿no? Nosotros estamos para que el Señor cumpla en nosotros su voluntad y para que el Señor sea que nos moldee. Y lo que venga del Señor lo recibimos y lo que nosotros no tengamos, también darle la gloria al Señor. Esperar en Él, porque ya nosotros, como tú dijiste, Julián, hemos dicho en otros programas, ya el Señor nos dio lo más valioso, que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados que nosotros no merecemos. ¿Qué más confesión que confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? ¿Qué más nosotros necesitamos confesar? No, los pecados, obviamente, hermano, los pecados cuando fallemos, pero la confesión principal es declarar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y usted tiene la oportunidad, si usted está sintiendo ese llamado del Señor, ese llamado que el Señor está poniendo en su mente, en su corazón, de confesar la confesión bíblica, que es reconocer que somos pecadores y que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él nos puede salvar. Hoy es el día, como dice y ha dicho nuestro hermano Julián en otros programas. Hasta aquí hemos llegado en esta entrega de su espacio Fe y Razón, esperando volvernos a reunir nuevamente, como siempre, ¿no? De lunes a viernes, aquí por este canal, bendecido por el Señor, y compartiendo como todos los jueves con nuestro hermano Julián Musa, trayéndonos temas interesantes. Así que, como siempre, deseándoles que el Señor les bendiga.